Bienvenidos a la Lección Divina. Seguimos con el tercer texto del Nuevo Testamento, con el que podemos reinterpretar la situación de Job. Y hoy vamos a tomar la oración de Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní, así como nos lo presenta el evangelista Lucas en el capítulo 22, los versos 39 al 46. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para dejarnos conducir por el Espíritu Santo en esta lección divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes para que comprendamos la palabra que hoy nos regalas. Fortalece nuestra voluntad para que, transformados por esta palabra, podamos comprometernos en realizar la voluntad del Padre Dios, especialmente en los momentos de más angustia en nuestra vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar el primer paso de la lección divina, que es la lección, esta lectura atenta del texto bíblico, tratando de encontrar en los detalles qué dice en sí mismo el texto de la palabra de Dios. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación». Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y, sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación». Palabra del Señor. Hoy tomamos este pasaje del Evangelio, y un detalle importante del que quiero partir es que es una narración que encontramos en los tres evangelios sinópticos, en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, y con unas ciertas variantes, e incluso poniéndolo en diferentes momentos. También el evangelista Juan nos reporta esta oración de Jesús. Por eso ahora voy a tomar para nuestra ayuda en la lectura del texto esta sinopsis de los cuatro evangelios. Como pueden ver, en cada columna está puesto el texto de cada evangelista, y entonces alcanzarán ustedes a notar que no es un texto que se va de corrido, sino que incluso hay partes en donde queda muy en blanco, mientras que en otra columna sí está esa parte de texto, pero esto nos hace ver de una mirada ya muy primera mirada, cuáles son las semejanzas y las diferencias que encontramos en las narraciones de los evangelios. Esta lectura así de los sinópticos nos ayuda mucho. Desde luego, cada evangelista
ha tenido una intencionalidad al escribir su evangelio. Y cuando encontramos los detalles que se presentan en los 3 evangelios o en 2 de ellos, pues eso es muy importante. Pero también cuando encontramos detalles que solamente se encuentran en un solo evangelio, pues también eso es muy importante que lo resaltemos y que nos preguntemos por qué el evangelista quiso detenerse en ese detalle. Bueno, el texto es la oración de Jesús en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Nos ubicamos después de la última cena de Jesús con los apóstoles. Ya en la última cena ha anunciado que será entregado en manos de los hombres y salen de la última cena precisamente para ir al huerto de los olivos. Jesús hace su oración y después allí mismo será apresado. San Lucas simplemente menciona que salió y, como era su costumbre, fue al lugar donde hizo su oración. En esta manera de introducir, San Marcos y San Mateo dice que después de haber cantado los himnos en la cena de la Pascua, había unos salmos que se cantaban y que eran parte de la liturgia de la cena pascual. Entonces, el contexto de la oración de Jesús hay que verla en el contexto de la oración que todo judío hace en la Pascua del Señor. Los salmos que se cantan, el Jalel, estos salmos que alaban a Yahvé, son los que se cantaban en la Pascua judía, porque se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto, y aunque había sido un momento amargo para el pueblo de Israel, pero la experiencia de la liberación hace que sea ahora un momento mucho más bello, muy alegre, por esta liberación, por esta salvación que Dios está obrando en su pueblo. Entonces, cuando Jesús va al huerto de los olivos, prolonga la oración que la comunidad está realizando en ese momento. Entonces, debemos de mirar este texto como parte de la Pascua del Señor, la Pascua de Jesús, la nueva Pascua. En la última cena, cuando ofrece la copa de vino, dice Jesús que esa copa es para sellar la Pascua nueva y definitiva. Entonces, en ese contexto de misterio pascual, debemos de acercarnos a la oración que Jesús está haciendo. Porque si la descontextualizamos, entonces pues no vamos a entender el sentido real y profundo de la oración de Jesús. Va al Monte de los Olivos y San Lucas dice que según era su costumbre. Entonces, no es algo improvisado en ese momento, sino que Jesús con frecuencia se retiraba a la oración. No solo en el Huerto de los Olivos, sino también en muchos otros lugares. Estando en la región de Galilea, pues buscaba esos lugares solitarios para poder orar. Y le siguieron sus apóstoles. Aquí seguir a Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, no solamente es pues ir a donde Él va y a ver qué es lo que va a hacer. Se trata del seguimiento que como discípulo están haciendo los apóstoles para correr la misma suerte de Jesús,
seguir los pasos del Maestro. Cuando llega pues al lugar del huerto de los olivos, dice a sus apóstoles: orad para que no entréis o caigáis en tentación. Invita a los apóstoles a orar. Y la oración es para no caer en la tentación. ¿Cuál va a ser la tentación? El querer cambiar el proyecto de Dios para la salvación. Más adelante, Jesús en los otros evangelios, más bien antes de este momento, Jesús les dice a los apóstoles que pues siente una angustia, una tristeza por la muerte o frente a la muerte. Ha anunciado que será traicionado y todos los apóstoles le dicen: pues nosotros estaremos contigo. Al final lo dejan solo. Y entonces, ¿cuál es la tentación que corren los apóstoles? Querer cambiar el plan de Dios para Jesús, con una mirada o una comprensión limitada del mesianismo de Jesús. Entonces, Jesús recomienda que hagan oración para no caer en la tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra. Es pues la distancia que estaría de los apóstoles. Y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden cómo en el Padre Nuestro Jesús enseñó a los apóstoles a decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa voluntad del Padre, así como se realiza en el cielo, queremos que se realice en la tierra. Y entonces, en esa misma oración que Jesús ha enseñado, está orando al Padre. Si quieres, aparta esta copa de mí. En los otros dos evangelios va a decir: aparta esta copa de mí sin que yo la beba, refiriéndose pues al derramamiento de su sangre. Pero, o sea, eso es lo que el hombre Jesús quiere, porque siente angustia y angustia ante la muerte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el momento más angustiante de la vida terrena de Jesús, Él está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Esta oración es una oración que lleva precisamente al hombre Jesús a sentir la angustia. No es una oración de labios para afuera, sino que aceptar la voluntad del Padre frente a la muerte, en el sufrimiento que ya está experimentando. Dice el texto que Jesús, puesto en ansiedad o con una ansiedad tremenda, oraba más insistentemente. Y su sudor se hizo como gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. En una ocasión yo escuché precisamente a un médico que explicaba cómo cuando el hombre está sometido a una angustia tan grande, puede ser fácil que se rompan algunos vasos sanguíneos y entonces empiece a sudar sangre. Hasta esa angustia llega Jesús por la muerte.
El Padre le está pidiendo salvar a la humanidad muriendo en la cruz. Y esto desde luego es una angustia tremenda para Jesús. Pero este detalle es exclusivo de Lucas. Dice, vino una voz, ahora bien, se le apareció, viniendo del cielo, un ángel que lo confortaba. Fíjense cómo en ese momento de tan grande angustia, Dios no lo deja solo, sino que lo está confortando por medio del ángel. En este aspecto, o en este punto, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, verso 28, dice, desde el 27, dice Jesús, pero por eso he venido. Ha dicho, ahora que tengo miedo ante la muerte, voy a decir a mi Padre, líbrame de esta hora. Y dice, pues no, para eso he venido. Y entonces dice el evangelista, vino pues una voz del cielo. Yo lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Y entonces, quienes escucharon esa voz, incluso llegan a decir que un ángel le había hablado a Jesús. Entonces, fíjense cómo este momento de la oración de Jesús es acompañado por el Padre que está confortando a su Hijo para que el Hijo pueda hacer la voluntad del Padre. Y levantándose de la oración, yendo donde los discípulos, los encontró durmiendo por la tristeza. También los discípulos están sintiendo tristeza, porque les ha anunciado el Maestro la suerte que va a correr. Y también ellos sienten tristeza. Pero Jesús en su tristeza hace oración. Y los apóstoles en su tristeza se quedan dormidos. Es muy distinta la actitud de oración de Jesús, una oración que lo conforta, que le da la fuerza que necesita para enfrentar la muerte, y una tristeza que lleva a desolación, a depresión y a quedarse dormido el apóstol. Jesús les dice, ¿por qué duermen? Levántense, oren, para que no entren en la tentación, que no caigan en la tentación. Nuevamente, como les había dicho al principio, oren para no caer en tentación. Y ahora lo repite Jesús. Nuevamente invita a los apóstoles a que oren para no caer en la tentación de querer disuadir a Jesús de que no cumpla la voluntad del Padre. Ese es el gran peligro que corren los apóstoles. Movidos por criterios humanos, van a salir corriendo para que no sean apresados como Jesús. No entendieron ellos que la voluntad del Padre, y por la que está Jesús orando para que no se haga su propia voluntad sino la del Padre, es que en la entrega de la vida del Hijo de Dios está la salvación de la humanidad. Pues con estos elementos del texto vamos ahora a pasar a la meditación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? Vuelvo a leer el pasaje. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo, pedid que no caigáis en tentación. Orad que no caigáis en tentación. O suplicar. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Entonces se le apareció un ángel viniendo del cielo que lo confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? Recordemos, estamos reinterpretando la situación de Job, que fue una situación pues de dolor, de sufrimiento, de angustia, de soledad, de sentirse defraudado por Dios, y eso le lleva pues a reprocharle a Dios e incluso hasta renegar de Dios y maldecir el propio día de su nacimiento. En esa experiencia también nosotros vivimos en muchos momentos la angustia por nuestro sufrimiento y nuestro dolor. A veces llega a ser una angustia como de muerte o frente a la muerte. Para quienes están en esta situación, por una enfermedad que los está poniendo frente a la muerte, hoy quisiera pues invitarlos a que hagan suya esta oración de Jesús. Y no solo la oración, las palabras que pronuncia Jesús, sino sobre todo que entren de forma existencial, unidos a Jesús, a vivir esta experiencia de oración de abandono. El contexto, les decía, es de la última cena, donde se celebra la Pascua del Señor, el triunfo de Dios que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Jesús vive la nueva Pascua, la Pascua definitiva, la Pascua eterna, y está celebrando, o Dios está obrando, la salvación de la humanidad entera. Ahora, el nuevo Cordero Pascual que se sacrifica para celebrar la Pascua es Cristo Jesús. En esa angustia, Jesús está orando. Decía hace rato, los apóstoles, por esa tristeza, quedan dormidos, pero Jesús no. Jesús ora en medio de su tristeza. Nosotros podemos orar cuando estamos tristes, sobre todo cuando nos está llegando el momento crucial de entregar nuestra vida en las manos de Dios. Ojalá que podamos tener la experiencia de saber orar, aunque los demás se queden dormidos, aunque los demás nos dejen solos, pero que sepamos orar. Es bien importante que aún en esa angustia, y aquí dice el evangelista que Jesús entra en agonía. O sea, no solamente es un momento de angustia, sino que está viviendo ya su agonía. Entonces, que nosotros sepamos orar aún en la agonía. Ojalá que nuestra súplica pueda ser siempre que al momento de que esté agonizando, siga en actitud orante para ponerme en las manos de Dios. Y la oración de Jesús, pues es también nuestra oración. A esto nos invita. Nos lo enseñó en el Padre Nuestro, y en el momento de angustia, en el momento de tanta tristeza y dolor, nos invita a que, como Él, podamos decir al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Hacer la voluntad del Padre en esos momentos de tanta angustia no es nada fácil. Sin embargo, es el camino que Jesús marcó para la redención, para transformar nuestra experiencia de sufrimiento y dolor en un camino de redención, en una vida nueva. Solamente en la oración de confianza y de abandono en Dios es como nosotros podemos recorrer junto con Cristo este nuevo camino. Aprendamos a orar en este estilo de oración. A veces nuestra oración se queda solo en la súplica, a veces en la gratitud, en el agradecimiento a Dios, pero casi siempre le estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo a Dios. Aprendamos también a hacer esta oración de abandono, de ponernos en las manos de Dios, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí tu voluntad, no la mía. Dice que el ángel le confortaba. Dios nunca nos abandona, menos en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos más cruciales. Nunca nos abandona. Entonces, que también nosotros sintamos cómo nos está confortando. Recuerden, Job le reclamaba a Dios que lo había dejado solo. Y al final puede decir, te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Porque hizo experiencia de Dios con él en esa situación. Que también nosotros podamos sentir fortaleza, ser confortados, porque en ese momento, por angustiante que sea, Dios está con nosotros, no nos abandona, no nos deja a nuestras propias fuerzas, sino que Él mismo nos da la fuerza que necesitamos. Y en las palabras que el evangelista Juan nos presenta, la voz que venía del cielo, que dice, le he glorificado y le volveré a glorificar. Esta glorificación en el Evangelio de Juan se refiere al momento en que Jesús entrega su vida en la cruz. Ese es el momento de la glorificación. Y entonces, esta glorificación en nuestro sufrimiento, en la entrega en nuestra propia cruz, sigue haciendo la voluntad del Padre, es lo que no solamente glorifica al Padre Dios, sino que nos glorifica a nosotros, nos santifica. La ofrenda que el Hijo de Dios hace en la cruz es la ofrenda de sí mismo, y es en esa ofrenda que Él se santifica y nos santifica a nosotros. En la oración sacerdotal que nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, precisamente dice Jesús, yo por ellos me consagro, yo por ellos me sacrifico, yo por ellos me santifico, para que también nosotros seamos santificados, seamos consagrados, para que también nosotros nos entreguemos al Padre Dios. Y es en ese momento de la cruz. Esa es la fortaleza que nos llena para seguir adelante en medio de nuestros sufrimientos. El sudor se hizo como gruesas gotas de sangre que caían hasta la tierra. Presentemos a nuestro Padre Dios ese sudor, esas fatigas de todos los días, esas lágrimas. Es lo que podemos ofrecer. A lo mejor no tenemos
como la fuerza para hacer una oración a Dios. Pero esas lágrimas que estamos derramando, ese sufrimiento que estamos derramando, que sea lo que podamos ofrecer a Dios. Y finalmente, pues, que dice Jesús a los apóstoles, levántense, oren para no entrar en tentación. Que cuando nosotros acompañamos a los enfermos, que sepamos estar con ellos velando. Es muy difícil, por ejemplo, cuando asistimos a un enfermo en las noches, en la madrugada. Tal vez en la noche pues llegamos con mucho entusiasmo, con muchos deseos de servir y estamos muy atentos y hacemos una cosa y otra que se le ofrece al enfermo. Pero cuando empieza la madrugada, cuando son las horas difíciles, 3, 4 de la mañana, cuando nuestro cuerpo ya está cansado por el día que llevamos y por esa noche que no hemos podido descansar, es cuando más difícil se hace el cuidado de los enfermos. Que allí estemos nosotros entregando también nuestra vida junto con los enfermos. Que allí estemos orando. Que pueda ser ese momento también un momento en el que no se compara absolutamente nada el cansancio, la fatiga que podamos estar experimentando con los sufrimientos del enfermo al que estamos cuidando. No hay ningún punto de comparación. Sin embargo, que sepamos ofrecer a Dios también ese esfuerzo, ese cansancio que estamos experimentando, ofrecerlo por el hermano a quien estamos cuidando en su enfermedad, consagrándonos a Dios, descubriendo que también ahí estamos haciendo la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Finalmente, dice Jesús, oren para que no caigan en la tentación. La gran tentación es querer cambiar el proyecto de Dios. Pensar que el sufrimiento que estamos experimentando no es para mí. Y por eso casi siempre nuestra oración es: concédeme la salud. Y pedimos por los enfermos para que Dios les conceda la salud. Esa es la gran tentación. Querer cambiar el proyecto de Dios aún en nuestra enfermedad. Y no entregar nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, como una ofrenda a nuestro Padre Dios, por nuestra salvación y por la salvación de la humanidad entera. La tentación está en no querer seguir paso a paso a Jesús hasta la cruz, hasta la muerte, y pensar que mi oración siempre va a ser para Dios que me quite ya esta enfermedad. No debemos perder la esperanza. No dejemos de pedir a Dios que nos conceda recuperar la salud. Pero, ¿por qué no también saber hacer la oración de abandono en Dios? ¿Por qué no también nosotros ofrecer nuestros propios sufrimientos uniéndolos a los de Cristo en la cruz y a los de Cristo en esta oración de Getsemaní para que se cumpla la voluntad de nuestro Padre Dios? Que no es una voluntad cruel, que no es una voluntad
que nos lleva por el sufrimiento simplemente por crueldad, sino que es una voluntad salvífica que nos hace pasar por el sufrimiento, pero para llegar a la salvación con Cristo Jesús. La tentación es querer cambiar el proyecto de Dios, y entonces lo contrario a la tentación será entrar en el proyecto de Dios, abandonándonos y confiando plenamente en Dios. Vamos a pasar a la oración. Vamos a orar con Jesús. Vamos a ponernos allí, en el huerto de los olivos, en Getsemaní, con nuestras propias angustias, con nuestros sufrimientos. Vamos a orar con Jesús. Y será una oración de abandono. Jesús oraba con los salmos. Y en ese momento, las palabras que nos reportan los evangelistas son palabras propias de Jesús. Pero seguramente pudo orar con el Salmo 42 y 43. Y es el que hoy voy a tomar para nuestra oración. Como anhela la sierva los arroyos, así te anhela mi ser, Dios mío. Mi ser tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver el rostro de Dios? Son mis lágrimas mi pan de día y de noche. Cuando me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? El recuerdo me llena de nostalgia cuando entraba en la tienda admirable y llegaba hasta la casa de Dios, entre gritos de acción de gracias y el júbilo de los grupos de romeros. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré. Salvación de mi rostro, Dios mío. Me siento desfallecer, por eso te recuerdo, desde el Jordán y el monte Hermón, a ti, montaña humilde. Un abismo llama a otro abismo en medio del fragor de sus cascadas. Todas tus olas y tus crestas han pasado sobre mí. De día enviará Yahvé su amor, y el canto que me inspire por la noche será oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Me rompen todos los huesos, los insultos de mis adversarios, todo el día repitiéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin amor. Del hombre traidor y falso líbrame. Tú eres el Dios a quien me acojo. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué he de andar sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, ellas me escoltarán, me llevarán a tu monte santo hasta entrar en tu morada. Y llegaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Te alabaré gozoso con la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré.
salvación de mi rostro, Dios mío. Y el padre Charles de Foucault tiene una oración de abandono muy hermosa que tomo también para prolongar nuestra oración. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Vamos ahora a pasar a la contemplación. Queremos tener una mirada sapiencial de nuestra realidad y a la luz de la palabra de Dios descubrir el proyecto de Dios para nuestra vida, preguntándonos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. Nuevamente leo el texto. Salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar, les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba, así: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. Les dijo: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Hoy quiero proponerles estas ideas para nuestra contemplación. El proyecto de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, es un plan que trae para nosotros la salvación, la santificación. Dios no quiere para nosotros otra cosa más que la santificación. Y para eso ha salido a nuestro encuentro, para eso ha querido hacer comunión de vida con nosotros, para salvarnos, para santificarnos. Por eso, todo cuanto nos acontece, dice San Pablo en la carta a los Romanos, para los que aman a Dios, todo cuanto les sucede es para su bien. Y que así podamos nosotros comprender siempre el proyecto de Dios, es para mi bien. Pero ¿por qué me permite o por qué deja que me pase esto que estoy viviendo? ¿Por qué esta situación que tanto me está lastimando, me está haciendo sufrir? Pues tal vez el por qué
no lo alcancemos a comprender. Pero cuando nos abrimos al para qué esta situación, que es para nuestra salvación y nuestra santificación, entonces pues la experiencia cambia completamente. El plan de Dios, la voluntad de Dios, es una voluntad salvífica. Y entonces, cuando pasamos por estas experiencias amargas de la vida, estas experiencias del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la agonía, de estar frente a nuestra muerte, no olvidemos, dentro del proyecto de Dios, las ha conducido para nuestra salvación. Y es precisamente en Cristo Jesús, en su misterio pascual, en donde nosotros vemos cómo el sufrimiento y la muerte son camino para la resurrección. Y no puede haber misterio pascual sin cruz ni resurrección. No nos podemos quedar solamente con el Cristo crucificado, sino que Él ha resucitado. Y no podemos pretender compartir con el Cristo glorificado si no pasamos por el sufrimiento y la muerte. Este proyecto, como dice la carta a los Efesios, que Dios tenía ideado desde antes de la creación del mundo, se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y por eso Cristo Jesús es el que le da sentido a todo lo que vamos viviendo. Por eso con su encarnación se ha unido de tal manera con la humanidad, tan íntimamente, que ha querido asumir toda nuestra condición humana. Un principio de la teología es que lo que no es asumido no es redimido. El Verbo de Dios, cuando se hace hombre, asume nuestra condición humana. Y todo lo que asume, lo redime. Asumió también nuestros sufrimientos. Asumió nuestra enfermedad. Asumió nuestra muerte para redimir el sufrimiento, la enfermedad y la misma muerte. Y entonces el proyecto de Dios consiste en que cuando pasamos también por el dolor, por el sufrimiento, nos está conduciendo hacia la santificación, hacia la salvación. En este proyecto de Dios, Él nos acompaña. No nos manda y nos dice, recorre ese camino y a ver cómo le haces, ¿no? Sino que Él mismo va con nosotros, confortándonos, dándonos la fuerza que necesitamos para seguir adelante. A veces podremos pensar, es que mi sufrimiento es tan grande que ya no lo puedo soportar. Nunca olvidemos que Dios no va a permitir para nosotros una prueba que supere nuestra capacidad para que podamos salir triunfantes de la prueba. Y si Dios está permitiendo para mí este sufrimiento, es porque está conmigo y porque me está ayudando a que yo lo pueda enfrentar y pueda salir victorioso de este sufrimiento. Pero este sufrimiento cada vez va degenerando más hacia la muerte. Sí, y compartiré la muerte con Cristo, a la que no rehuyó Jesús, sino que caminó con paso firme. Después de esta oración, Jesús sale confortado y va caminando paso a paso con una gran firmeza para llegar a entregar su vida en la cruz. Y entonces este sufrimiento que me está llevando a la muerte,
lo puedo llevar adelante precisamente con la fortaleza que Cristo me comunica, porque estoy en sus manos, porque estoy haciendo la voluntad del Padre, que no es sufrir por sufrir, sino que es en el sufrimiento seguirme ofreciendo al Padre, seguir uniendo mi sufrimiento al de Cristo en la cruz, para que se convierta en misterio pascual, para mí y para los demás. Tenemos que cambiar mucho nuestra manera de pensar las cosas. Cuando nos abrimos en la comprensión del misterio del sufrimiento cristiano, entonces se abre un camino de paz, un camino de consuelo, un camino de saber que no lo estoy perdiendo, no estoy perdiendo la batalla, sino que la estoy ganando unido a Cristo. El Papa San Juan Pablo II nos introdujo de una manera muy hermosa al misterio del dolor, del sufrimiento. Y nos invitó a vivirlo con dignidad. El sufrimiento ofrecido a Dios y vivido con dignidad. Y fueron muchos sus escritos en torno al sufrimiento. Y él mismo nos decía, esto que les escribo, se los escribo desde mi propia experiencia de sufrimiento. Y tenemos ahí el gran ejemplo de cómo en estas enfermedades modernas, podríamos decir, él participó del sufrimiento con Cristo y se dejó conducir por Cristo mismo hasta la muerte. Este es nuestro camino al que Jesús nos invita. Ojalá miremos el sufrimiento desde una nueva perspectiva, la de Cristo. Y cuando sintamos la angustia ante la muerte, podamos decir con Cristo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nos sintamos confortados por nuestro Padre Dios. Finalmente, cuando acompañamos a los enfermos, que lo hagamos también desde esta perspectiva, desde esta mirada, que el sufrimiento de quien está postrado en el dolor no es abandono de Dios, sino que es camino de santificación. Y cuando cuido del enfermo, estoy siendo como ese ángel que Dios envió para que confortara a Jesús en su agonía. Y yo estoy confortando al enfermo en sus sufrimientos, incluso en su agonía. Miremos de una manera nueva, diferente, el sufrimiento y demos este tinte cristiano a nuestros sufrimientos. Finalmente pasamos a la acción. ¿Qué conversión o comprendiendo la conversión a la que me llama el Señor, qué voy a hacer yo para mostrar esta conversión? ¿A qué me comprometo? Yo quiero renovar mi compromiso de poder acompañar en el sufrimiento, en la enfermedad, tratando de dar esta
mirada al enfermo al que asisto. Poderle ayudar a comprender que sus sufrimientos en el plan de Dios son sufrimientos que se pueden unir a los de Cristo para su salvación y santificación. Me comprometo pues a seguir animando y fortaleciendo a los enfermos precisamente con esta mirada del proyecto de Dios. Y tal vez un compromiso que no será para estos días, gracias a Dios, gozo de salud. Sin embargo, para cuando llegue el momento en que me haga participar de los sufrimientos de Cristo en alguna enfermedad, me comprometo a vivir dignamente mi enfermedad, uniéndola a los sufrimientos de Cristo. Vamos a terminar esta lección divina agradeciendo a Dios que nos ha regalado su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, gracias porque nos has dado esta palabra que ilumina nuestra vida, que nos hace comprender los acontecimientos, sobre todo los más difíciles, los que nos llevan por el sufrimiento hasta la muerte, y los podemos comprender como camino de salvación y santificación. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Gracias porque nos haces comprender que nunca nos dejas solos, que nunca dejas de amarnos, ni siquiera cuando estamos padeciendo sufrimientos tan grandes. Allí tú estás con nosotros. Gracias, Padre bueno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No nos soltemos de la mano de este Dios bueno, de este Padre, Abba, que en medio de nuestros sufrimientos camina con nosotros, nos conforta, nos llena de su amor.